Vamos a hablar y tomar contacto con Julián de Diego, abogado laboralista, uno de los abogados y de los que ha escrito la ley de reforma laboral. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente entonces usted tiene la misma información que el jueves se va a tratar el proyecto, finalmente. Sí, en realidad hay un debate entre tres opciones que tienen distinta solución, porque Ujú. el gobierno sigue insistiendo, sobre todo el oficialismo liderado por Patricia Bullrich, sigue insistiendo en aprobar la ley como está, aunque hay plena conciencia de que este famoso artículo 208, que reduce el salario al 50 y al 75% de las personas enfermas o accidentadas por patologías ajenas al trabajo, Ujú. eh, ha sido una reforma, por lo menos una reforma anticíclica, una reforma que no reúne las condiciones y requisitos del paquete completo de la reforma, que ha tratado de no comprometer derechos fundamentales. Entonces, Usted, las tres opciones son usted, las siguientes. Le digo las sí, opciones ahí está. para que podamos analizar cuáles son las alternativas. Una Ujú. opción es aprobar la ley como está y dictar una ley complementaria, Ujú. con lo cual se aprobaría en la Cámara de Diputados, tendríamos reforma laboral en 48 horas, se sancionaría inmediatamente, como lo ha deseado, según las noticias, el presidente Milei. Se haría la promulgación Ujú. del mes siguiente, del 1 de marzo. De marzo. Entonces, eh, la segunda opción es corregir la ley y volver al Senado. Ujú. Esta opción tiene menos posibilidades, porque la mayoría dice que el regreso al Senado va a generar una demora que va a llevar la ley más allá del mes de marzo, y entonces estaríamos fuera ya del periodo de las sesiones extraordinarias. Ujú. En esas correcciones también hay varias opciones, ¿no? Hay algunos que dicen completemos el 100% con sumas no remunerativas, hay otros que dicen en el convenio colectivo debería tratarse lo que falta del salario en ambos casos y fijar las condiciones. Esa sería la segunda opción. Y Claro. la tercera opción es usar esto de los convenios colectivos, pero sin decir nada. Es decir, dictar alguna norma reglamentaria que diga que, una vez que se sancione y se promulgue la ley, que el 25% que falta a los trabajadores con patologías inculpables absolutas, y el 50% que falta para los que tienen patologías inculpables en donde participaron de los actos que determinaron esa incapacidad, caso del jugador, de la persona que jugaba al fútbol y se esguinzó el domingo, mientras que el otro es para el caso de, por ejemplo, enfermedades crónicas. El complemento se haría con un decreto reglamentario que diga que los convenios colectivos podrán resolver la suma faltante con los criterios y determinaciones que correspondan a cada actividad. Ujú. Eh, ninguna de estas opciones parece ser satisfactoria para la CGT, que ha confirmado El el paro. paro, Ujú. pero es un paro sin movilización, con lo cual, ¿qué es lo que yo interpreto de esto? Y bueno, que siguen habiendo negociaciones para ver cuál es la mejor opción, y la mejor opción no es sancionar y promulgar la ley así como está. Claro. Usted, a nivel personal, ¿qué opina del artículo en cuestión del 208 de pagarle el 50% a los trabajadores que contraen una enfermedad o tienen un accidente que podría ser previsible y el 70% a aquellos que, bueno, no van al trabajo por una, digamos, un accidente no previsible o no inculpable, digamos, ¿no? ¿Está de acuerdo con esta reforma? Mire, le voy a explicar un poco cuál es la razón, aunque yo no la comparto totalmente,
la razón por la cual está esta modificación. Ujú, Es que el ausentismo en Argentina, sobre todo en las pymes, ha crecido en forma muy importante, justamente en enfermedades y accidentes inculpables, con una cantidad muy significativa de fraudes. ujú, ujú. Fraudes en este sentido. Fui al partido de fútbol el domingo, festejé porque ganó mi equipo, tuve un par de cervezas de más, el lunes no voy a trabajar. Entonces, ese tipo de mini ausentismo, que inclusive está avalado por certificados médicos, que a veces son de dudosa validez, Ujú. ¿no? Los famosos certificados médicos que se llaman apócrifos, unos porque el contenido es fantasioso, otros porque son totalmente falsos. Entonces, está en un lado de la balanza el problema del crecimiento del ausentismo en las pymes. ¿Por qué? Porque las empresas grandes y las empresas medianas tienen un sistema de seguimiento de las enfermedades, contratan un servicio médico que tiene ambulancias, que tiene visita de médicos a domicilio, que controla los certificados, que hace el seguimiento de cualquier patología. Entonces, las empresas grandes y las medianas tienen entre 4 y 8% de ausentismo, pero las empresas chicas, que representan el 80% del empleo de la Argentina, o sea, las empresas de menos de 100 personas, tienen ausentismo que llega inclusive hasta el 20%. En promedio se calcula que es entre el 12 y el 14%. Eso obviamente a las empresas chicas les está afectando en su productividad. Entonces, les quiero poner esto en un platillo de la balanza para que por el otro lado se entienda que medidas en este sentido hay que tomar. Ahora, las Pregunta. medidas que se adoptaron del 50 y el 75% no me parecen las más apropiadas. Ah, ¿Por qué? bien. No me parecen. ¿Por qué? Porque el 50% le saca a la persona no solamente la mitad del salario, sino que además la persona para ser atendida se tiene que atender por la obra social sindical. Sí. La obra social sindical, salvo las obras sociales líderes, OSECAC, la obra social del petróleo y del gas, Ujú, la obra social de los químicos, la obra social de sanidad, que son entre buenas y muy buenas, ujú. la gran mayoría de las obras sociales prestan servicios muy deficientes. Entonces, la persona tendría una rebaja del salario a la mitad, tiene que pagarse parte de los medicamentos porque la obra social no se los cubre, y el servicio de la obra social es deficitario. Ujú. Entonces, la persona que recibe la mitad del salario o el 75% pasa a estar en un estado de necesidad. Claro. Absolutamente. ¿Por Eh, qué? Porque no le ese, alcanza el ingreso y encima tiene que pagar de su bolsillo los medicamentos que la obra social no le cubre. exacto. Entonces, Ese yo salario, no estoy de acuerdo con la rebaja. bien. Ahora, sí estoy de acuerdo con que la suma que se pague al trabajador que está ausente sea no remunerativa. ¿Por qué? Porque el trabajador no está trabajando y por lo tanto no hay contraprestación. Si no hay contraprestación, puede ser no remunerativa. Esto le significaría al empleador un ahorro de cargas sociales y al mismo tiempo que sea no remunerativa, se le puede asegurar a la obra social sindical que se hagan los aportes y contribuciones porque sería un déficit muy grande para la obra social que no pueda cobrar a quien en este momento está necesitando más los O servicios. sea, Esta es mi posición, ¿eh? bien, está clarísimo, es muy bueno que la hablemos. Entonces, en esta posición, el empleador no pagaría los aportes patronales al ANSES por ese tiempo que está enfermo, pero sí pagaría los aportes a la obra social. Y pregunta, Y le pagaría el 100%, el trabajador cobraría ¿el 100% de el su neto de salario? bolsillo completo, el neto de Ujú. bolsillo completo. Claro, y el 50% remunerativo y el 50% no remunerativo sería. Esa es una alternativa, Y, y la otra, si se hace la reforma de la ley,
el 100% podría ser no remunerativo. Bien, o sea que ¿Por por qué? esos Porque días el trabajador no está trabajando en no ese está momento. trabajando, exacto. O sea, recibe en su bolsillo, pero no aporta al ANSES. Al Eh, régimen jubilatorio y sí ujú. aporta a la obra social. Claro, pregunto, digamos, esa pena o esa rebaja del salario rige para los días donde está ausente, no para todo el mes en el No, por sueldo. supuesto, rige solamente para los días de ausencia Ujú. y lo que busca el legislador que pensó en esta norma es desalentar la ausencia fraudulenta, la ausencia simulada, Ujú. que es muy grande, ¿no? Que es muy grande. Si uno dijera, bueno, es algo complementario, no. La ausencia, mire, yo siempre cuento la anécdota de dos empresas que yo conozco bien, que están cerca de un estadio de fútbol, no voy a decir ni el estadio ni las empresas, que Mm. es un estadio de fútbol de primera división y En la mayoría Capital. de la gente son afiliados o son gente que está vinculada con esos clubes de fútbol. El día lunes hay 40% de ausentismo, Porque fueron a la cancha. 40%, Pues fueron a la cancha porque fueron a la y se cancha chuparon. y si ganó, festejan. Y el Ujú. festejo significa que el día lunes no están en condiciones de ir a trabajar. Sí. Entonces, el lunes hay 40% de ausentismo. ¿Se da cuenta usted? Si una empresa no puede operar en esas No, condiciones. yo estoy de acuerdo, lo decíamos al abrir el programa, con que el ausentismo tiene que ser de alguna manera solucionado, ¿no? Tal vez no es Sí, esta pero la mire, manera, pero podría ser. es como la rabia. Si uno mata al perro, Ujú, no arregló, no resolvió la rabia. Lo que ujú. tiene que hacer es atacar la patología, ¿no? Claro, claro, claro. Podría ocurrir que si hay fraude con ausentismo, ¿puede haber despido con causa? Es decir, yo detecto Sí, que sí, sí, mi, sí. Pero lo que mi pasa que trabajador no vino es muy 20 días y me falció un certificado laboral. De alguna manera me voy a enterar y lo voy a poder registrar con un médico, con alguien que pueda asentar esa evidencia. ¿Podría Sí, ser sí, despido pero con yo causa? le aclaro dos cosas, que usted tiene razón. Se puede aplicar el régimen disciplinario, o sea, suspender a la persona por haber traído un certificado médico Trucho. falso o que ha exagerado la licencia, pero el problema es que después eso se judicializa. Ajá. Y entonces hay que probar que el trabajador estaba en buen estado de salud y estaba faltando. A Ujú. veces se logra la prueba, ¿no? Nosotros tenemos algún caso que es muy conocido en la jurisprudencia, de una persona que tenía una licencia por una carpeta médica de un mes y durante ese mes estaba entrenando a un equipo de fútbol de segunda división o de primera B como ayudante del director técnico y fue todos los días a brindar ese servicio. Se pudo demostrar eso y el despido se consideró justificado. Ujú. Pero la prueba en todos estos temas es complicada porque siempre el certificado, siempre el trabajador cuenta con un certificado o de la obra social sindical o de un médico que le hace el favor de hacerle la justificación, y hay muchos certificados médicos, muchos, en una proporción es muy alta, que son muy laxos. Ujú. Laxos quiero decir, tiene un resfrío y le doy 3 días de descanso. Y en realidad Ujú. la ley dice otra cosa. La ley dice que la persona que tiene una patología tiene que tener licencia en los casos en donde la patología no le permita trabajar. Y si uno tiene un resfrío puede ir a trabajar. Entonces, A hay eso. muchos certificados que se contraponen entre el certificado médico del trabajador y del empleador, y Ujú. después eso se judicializa y por la aplicación de la duda en favor del trabajador y porque la prueba no fue suficiente y demás, el empleador termina pagando un juicio laboral contra una persona que estuvo haciendo presentaciones fraudulentas. Julián, yo, digamos, comprendo todas las motivaciones y eso, y me gusta contraponer puntos de vista, ¿no? Porque acá lo que yo temo es que pequen, o paguen justos por pecadores, ¿no? Por Es supuesto. cierto que usted, digamos, y lo sé porque hablo con muchos empresarios, el ausentismo es un problema y hay que abordarlo. Ahora, puede ocurrir que haya un empleado que sea el mejor empleado o uno de los mejores empleados de la empresa y
caiga con una gripe o tenga un cáncer o tenga una enfermedad no tan, una neumonía o un accidente real, ¿no? Que se tropezó realmente, se quebró un pie en la vereda yendo a trabajar o yendo al cine con sus hijos, no importa, pero se accidentó. Entonces ese muchacho, a lo mejor, o muchacha, que es un buen trabajador y cumple y tiene una buena productividad, va a tener que pagar, y paga justos, paga un justo por pecadores, ¿no? Eh, a eso voy, ¿no? Que yo mismo he No, tenido, pero yo yo trabajé muchos coincido, años en La Nación, me caía con gripe y después laburaba 12 horas por día, pero el día que caía con gripe no iba a laburar y nadie me quitaba el sueldo, digo, ¿no? A eso voy. sí, pero yo coincido totalmente con usted, ¿eh? Ujú, Coincido, porque ni bien salió esta norma, que además salió rara, ¿vio? Porque no estaba en el texto de la presentación del 11 de noviembre y ujú, se introdujo 2 horas antes de la votación. Los senadores la votaron sin saber que existía. claro. Entonces, realmente esto apareció por la ventana. Ujú, Ahora, yo desde el momento que tuve conocimiento de que cuando se publica en el Senado el texto oficial, que fue al día siguiente de la votación, inmediatamente lo vi, inmediatamente lo cuestioné. ujú, Y además, es más, el cuestionamiento mío y de otras personas que observaron el mismo tema generó toda una conmoción, no solamente periodística, sino una conmoción de parte de los interlocutores para ujú. decir, mire, no, lo que usted dice, no deben pagar justo por pecadores y no hay que castigar a todo el mundo cuando hay personas que auténticamente están enfermas o accidentadas, y lo que hay que atacar es al grupo fraudulento, no Ujú, al grupo que está verdaderamente necesitando la patología. ujú, claro. Entonces, yo coincido totalmente con usted, pero lo que ocurre es que toda la elaboración que prolijamente hizo el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovelo, con la participación de la Secretaría de Trabajo, con un equipo hermético de la comisión redactora que fue técnicamente muy eficiente, se encontró con el escenario político. Ujú, Y el escenario político ya no tenía tanto tecnicismo, ya no tenía tanta pulcritud como la que venía del proyecto legal original. ujú. Y en esas no sé si desprolijidades, pero en esos impulsos aparece esta norma que claramente es asistemática, Ujú. y que es tan asistemática que estamos nosotros discutiendo hoy las alternativas, porque claramente el gobierno es consciente de que hay que modificarla. Julián, está clarísimo. Hay otro punto que es el Fondo de Asistencia Laboral, que ahí yo quería saber, le hice una consulta en forma privada y se la hago ahora al aire, ¿no? Porque la información que tengo yo es que el Fondo de Asistencia Laboral va a ser un fondo por cada empresa. Es decir, cada empresa va a acreditar su propia, digamos, su propio fondo, a financiar su propio fondo y cada empresa va a utilizar el fondo únicamente cuando ya tenga los fondos suficientes, por ejemplo, para afrontar un despido con indemnización, que va a ser una indemnización que va a tomar como base el sueldo sin las otras, digamos, cargas adicionales como aguinaldo o horas extras y demás. Entonces, mi pregunta es, ¿esto es así? O sea, ¿va a ser un fondo por cada empresa? ¿A dónde va a tener que aportar la empresa? ¿Va a tener que acreditar la plata en un banco? ¿Lo va a tener que acreditar en la Comisión Nacional de Valores? La empresa solamente va a poder usar el fondo cuando ya tenga acreditado la plata suficiente, y esto implicaría que tengan que pasar varios meses para afrontar un solo despido o dos o tres. En el caso de algunas, otras empresas por ahí son muy grandes y ya lo pueden hacer de manera inmediata, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo va a funcionar el FAL? Bueno, le digo lo que yo, por hasta ahora, soy consciente de lo que se pensó. Ujú. El FAL no está previsto para la gente de anterior a la reforma. O sea, el ¿Por qué? trabajador que está Porque uno ahora, tiene, claro, no recibe... no está previsto para una persona que tiene 20 años de antigüedad, a Ah, la que hay que pagarle 20 sueldos conforme a la indemnización por despido. Está previsto para los nuevos trabajadores, con ajá. lo cual todo aquel que ingrese
con posterioridad a la promulgación de la ley, va a ingresar al FAL y se va a ir integrando su capital. Con lo cual, si yo pongo el 2,5%, como es el valor que finalmente, porque también eso se corrigió, se corrigió en la noche famosa de la votación, Ujú. si yo pongo el 2,5%, porque soy una pyme, bueno, como la cuenta es individual por empresa, voy a tener que ir buscando la forma de tener suficiente acumulación como para poder enfrentar el pago. Pero, ¿qué ocurre? Una vez que la empresa pagó el 2,5% al fondo, los fondos son indisponibles. O sea, Ujú. ya la empresa no tiene ninguna intervención. Es más, ¿A quién se el lo paga? fondo paga la indemnización aunque la empresa se haya quebrado, haya cerrado, haya entrado en concurso o le haya llegado una sentencia que no puede pagar. Ujú. Entonces, ¿quién administra el fondo? Lo administra un fideicomiso, lo administra, por eso se habla de la Comisión Nacional de Valores, se habla de articulaciones que pueda dictar el Banco Central, porque esto se va a administrar generalmente se administra a través de un banco. Ajá, Y el bien. banco tiene la obligación de no utilizar ese dinero. El dinero es intangible y es inembargable, salvo para el pago de las indemnizaciones por despido que van a tener que reunir todos los requisitos del despido. O sea, va a El, tener que el trabajador presentarse ante el fondo con ujú. el telegrama de despido y ahí va a cobrar. O sea, el La banco, empresa, una vez que pagó el aporte, ya se desprende de toda la responsabilidad. el ¿Mm? banco cuando recibe la plata del fondo de cada empresa, no puede darse vuelta y prestarlo, digamos, utilizarlo para su movimiento bancario. Queda, ese dinero queda acumulado y tiene que responder por cada despido. Es decir, no puede utilizarlo para otras inversiones, digo, el banco, o la financiera o el fideicomiso. Bueno, eso yo creo que va a ser posible que el banco invierta Ujú. en mecanismos o en sistemas que le permitan tener liquidez. Ujú. O sea, Ah, ¿por qué? Porque de pronto le aparece una indemnización por despido y no puede decirle al trabajador, mire, no le puedo pagar porque invertí en acciones a 180 días, ¿no? claro. Entonces, las inversiones que se puedan hacer van a tener que tener mucha liquidez Ujú. y se está pensando, por ejemplo, en los famosos plazos fijos móviles, etcétera, que tienen las entidades bancarias, Ajá. que le permitirían generar intereses y tener la disponibilidad en el momento que sea necesario. Entonces, Ujú. eh, yo creo que no se van a quedar inmóviles, creo que van a tener la posibilidad de ser invertidos, pero siempre en mecanismos que aseguren la liquidez. O sea que se pueda tener la plata en la mano en 24 horas o en el momento, haciendo un Sí, sí, clic. en los 4 días Ujú. hábiles que Claro. están previstos en la ley, Ujú. la persona acreditando ante el fondo el despido sin justa causa tiene derecho a cobrar la indemnización. Julián. Después, con el transcurso del tiempo, Ajá. seguramente esto va a tener cambios. Por ejemplo, trabajador antiguo que está en un fondo que es muy líquido y que no paga ninguna indemnización o paga muy pocas, se va a poder ir incorporando a la persona que tiene 5, 10, 15 años de antigüedad con antigüedad anterior a la ley, Ujú. porque el fondo va a tener fluidez, ¿no? Esto puede pasar, por ejemplo, en las empresas más grandes que tienen baja rotación, por ejemplo, las empresas de tecnología tienen rotación, pero generalmente por renuncia, no Ujú. porque el trabajador sea despedido. Entonces, Claro. en esas empresas el fondo va a generar recursos muy importantes y entonces va a poder incorporar, y esto está previsto, trabajadores que tengan antigüedad anterior a la promulgación y vigencia de la ley, porque los fondos lo van a permitir. Y eso sería otra ventaja para el empleador y otra ventaja también para el trabajador, porque fíjese usted qué curiosidad, el 80% del empleo de la Argentina está en empresas de menos de 100 trabajadores, Ujú. el 80% del empleo privado, estoy Claro. refiriéndome. Claro. Y en Exacto. blanco, ¿no? Porque para estar en este fondo de cese hay que estar en blanco. En blanco. De Ujú. ese 80%, cuando el trabajador es despedido, solamente el 20% cobra la indemnización por despido. El 80% restante no la cobra porque la panadería cerró, porque le llegó una sentencia que no puede pagar, Ujú. porque se terminó el alquiler del local y la empresa se quedó sin lugar físico. Bueno, por las mil razones que una pyme desaparece,
y desaparece sin espaldas para pagar las indemnizaciones, el trabajador tiene la enorme ventaja de que va a cobrar siempre la indemnización porque va a estar en manos de alguien que es totalmente ajeno al aportante. Y por lo tanto, lo va a cobrar siempre, Pregunta ¿no? final. El trabajador que ya hoy, cuando se promulgue la ley, tiene un año de antigüedad, o 2, o 3, o 20, ¿va a aportar al FAL? Porque si no puede, digamos, usar el FAL cuando es despedido, me parece que tampoco debería aportar, ¿no? O sí va a aportar, van a aportar todos los trabajadores actuales el 2,5 al FAL. En realidad el trabajador no aporta nada, lo paga el El empleador. empleador, pero digo, claro, el empleador por ese sueldo de Sí, una si antigüedad el va. empleador, si el empleador paga por ese sueldo, obviamente está haciendo la incorporación, por eso la reglamentación es muy importante en ese sentido. Si yo pago el 2,5 y soy una pyme por todos mis trabajadores, Ujú. obviamente estoy incluyendo los que tienen antigüedad anteriores A a eso la voy. vigencia de la ley. O sea, pago Y por los entonces, que tienen antigüedad, pero solamente voy a poder usarlo al fondo para un despido con los trabajadores nuevos, no con los que tienen antigüedad. Salvo que no, mi fondo. podría usarlo con los trabajadores nuevos y con los viejos, en la medida que el fondo esté fondeado el dinero suficiente. Exacto, ahí Por está. eso le digo que la reglamentación va a tener que decir, Claro, mire, cuando el fondo ya tiene 2 años de antigüedad, podrá incorporar trabajadores de 5 años, cuando tiene 4 años, podrá ir trabajadores de 8 años, y así tendría que bien, haber una reglamentación que le dé cabida a todos, porque si el fondo consigue que todo trabajador que esté registrado y en blanco, porque esto está combinado también con el blanqueo, que es un claro. blanqueo muy agresivo el que trae la ley, Ujú, agresivo en el sentido de que es muy conveniente para la empresa que está en negro registrarse, porque se registra con costo cero. ujú, bien, El que se registra automáticamente mete a sus trabajadores en el fondo. claro, excelente. Entonces, el circuito es un circuito virtuoso. ¿Por qué? Porque el fondo tiene la gran ventaja de que al trabajador se le va a pagar siempre la indemnización, Ujú, bien. y con prescindencia de lo que le pase al empleador. Y, y el fondo, a su vez, va a poder ir incorporando a la gente de mayor antigüedad en la medida que el fondo tenga la cantidad de dinero suficiente para ir pagándolo. Entonces, en el proceso, en el mediano plazo, deberían estar incluidos todos los trabajadores registrados de la Argentina en ese fondo, y el fondo tendría que asegurarle, obviamente, no tendría que asegurar, le aseguraría a todos el cobro de la Mm. indemnización. Una última que se me ocurrió recién y que se lo pregunto, pues lo tengo que preguntar, pero ya no estamos sobre las noticias de Ecomedios. ¿Cómo se va a compensar, si es que hay algo pensado, la caja jubilatoria por no recibir el aporte del 1% o del 2,5% según sea el caso? ¿Hay algún mecanismo pensado para compensar al ANSES o simplemente dejaría de recibir esos recursos? No, todo lo que ha sido disminución de aportes y contribuciones son reducciones. ¿Por qué? Ujú, Porque nuestro sistema, eh, bueno, ya hemos visto a los especialistas en derecho fiscal que tenemos un récord absolutamente inigualable, no en Latinoamérica, a nivel mundial, de la cantidad de impuestos, sobre todo de la cantidad de impuestos distorsivos que tenemos, y de la necesidad de que para que seamos más competitivos los impuestos tienen que bajar. ujú. Entonces las rebajas que están previstas no tienen compensación. Ah, bien, perfecto. Julián, un abrazo grande, gracias por atendernos. No, al contrario, un placer estar con ustedes. Igualmente, igualmente. Julián de Diego, abogado laboralista y consultor, uno de los autores de la ley de reforma laboral.